mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia. Ya vamos a hablar sobre la guerra lingüística, ¿sí? Evidentemente, mujeres trans es algo que, digamos, confunde de alguna forma. No son mujeres, son hombres, biológicamente hablando, que autoperciben ser mujeres. Pero en lenguaje políticamente correcto se le dice mujer trans, aquello que en verdad es un hombre que autopercibe que es una mujer. Fíjense este ejemplo. Son dos noticias separadas por 6 meses de distancia del año 2017 de los Estados Unidos. La primera dice así: trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, muy simple. Un violador viola mujeres, el Estado lo aprende y el violador dice: oiga, yo soy tan mujer como las mujeres que yo violé. Entonces, por favor, no me pongan en una cárcel con varones porque yo soy una mujer como las mujeres que fueron mis víctimas. ¿Y el Estado qué dice? Me la pasé diciendo que la sexualidad depende de la autopercepción, ¿ahora qué voy a hacer? Lo tendré que poner al tipo en la cárcel de mujeres. ¿Y qué hizo el tipo en la cárcel de mujeres? Exactamente lo que tenía que hacer. Obviamente violó. Fíjense en lo que está pasando en Inglaterra. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés. Acá tenemos, fíjense por favor, algo que no les dije al inicio, pero es bueno que lo noten. Los medios de comunicación que están ilustrando la información que yo les estoy dando no son blogs, no son cosas medias raras de la deep web, no es cosa poco confiable. Son los diarios más importantes del mundo por lo general. Acá tenemos justamente El Mundo, que es uno de los diarios más importantes de España, que nos informa que un violador que dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres abusó a 4. Abusó de 4 mujeres. Acá tenemos El País, el otro gran diario de España, que titula así una de sus noticias: un bombero acusado de maltrato cambia de sexo durante el proceso judicial. Evidentemente el tipo golpeó a una mujer y dijo: bueno, ahora me van a acusar por violencia de género, a menos que yo diga que yo también soy una mujer, y entonces la pena obviamente es mucho más baja. Este caso es de Salta y es a la inversa. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones, pero bueno, ahora está en crisis. Se ve que ser hombre estaba muy bueno para algunas cosas y no para otras. Fue presa y, digamos, y se dio cuenta y dijo: no, soy una mujer, mejor lléveme con las mujeres, por favor, ese es mi lugar. ¿Por qué yo les pongo estos casos? Yo podría estar toda la tarde, toda la noche hablando sobre más y más casos. Estos casos que los seleccioné de a un puñado tienen que ver con comunicarles a ustedes que las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. A nosotros nos puede parecer muy tonto una idea basada en que la sexualidad humana no tiene una determinación natural, sino que es parte de la autopercepción. Pero cuando esa idea va tomando poder político, esa idea se va imponiendo y va teniendo sus efectos en nuestra vida cotidiana. Entonces, aquello de la mujer no existe de Monique Wittig no era tan descabellado después de todo, por lo menos desde el punto de vista práctico. Vamos a volver un segundo, vamos a ver 2 autoras feministas más, que mi intención es llegar hasta hoy. Judith Butler es una norteamericana de California, escribió en los 90 lo que yo considero que es el libro más importante de los ideólogos de género hasta el día de hoy, que se llama El género en disputa. Fue el 3er libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires del año pasado. Y su tesis, un poco engorrosa, se puede resumir como ella misma lo hace en su propio libro. Ella dice así: el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas. Yo se los traduzco de esta forma. Hasta ese momento se había dicho que existía en la sexualidad humana por lo menos 2 grandes dimensiones. La del sexo, que refería a lo natural y a lo biológico de nuestra sexualidad, y la del género, que refería a lo cultural, a lo
socialmente adquirido en nuestra sexualidad. Por ejemplo, el hecho de que la mujer en Occidente tienda a usar zapatos con tacón de vez en cuando, ¿es un aspecto del sexo o es un aspecto del género? Es un aspecto del género en la medida en que ninguna mujer nace con un zapato de tacón puesto, digamos, ¿no? Y nace con una carga genética que en algún momento de su vida le dice te tenés que poner, genéticamente hablando, un tacón. El tacón viene a representar el esfuerzo cultural por diferenciar a los sexos. Claro, el género refiere a las diferencias culturales que existen. Negarlas sería tonto. No tenemos que combatir a la ideología de género negando que existan diferencias culturales entre hombres y mujeres. Lo que hay que entender más bien es que la diferenciación cultural en materia de sexualidad ha existido, existe y va a existir siempre en todo grupo humano, que tiende precisamente a diferenciar culturalmente aquello que ya está diferenciado naturalmente, porque en la diferenciación estriba la atracción. Nosotros diferenciamos culturalmente aquello que naturalmente ya presenta diferencias significativas. El hombre y la mujer biológicamente son dos entidades diferenciadas, radicalmente diferenciadas. Incluso, les diría más, hoy sabemos, gracias a la neurología, que el cerebro de la mujer no es lo mismo que el cerebro del hombre. Y eso no implica que uno sea mejor que otro. No estoy diciendo eso, me anticipo porque ya me imagino, ay, dijo que los cerebros no son iguales y entonces el del hombre es mucho mejor. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo otra cosa. No son iguales anatómicamente, por ejemplo. Tienen diferencias. Incluso hasta en ese punto, desde ese punto de vista, no somos iguales. Y esa no igualdad en lo natural se acentúa con una diferenciación cultural que acontece en todos los grupos humanos habidos y por haber. Pero esta mujer dice, oigan, está bien, teníamos el sexo y el género, pero el sexo siempre fue género. ¿Cuál es el resultado de que el sexo siempre haya sido género? Que a la hora de hablar de sexualidad no nos interese nunca más el sexo y que la única variable que se postula como factible de explicar la totalidad del complejo fenómeno sexual humano sea el género. Hoy, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de género. La ESI, ¿qué es hoy sino el intento de quitar la biología de la materia sexual? Lo dicen abiertamente. Tenemos que desbiologizar la sexualidad porque entendemos que la sexualidad no es un producto de la biología, sino que es, sobre todas las cosas y a veces monopólicamente, un producto de la cultura. Y necesitamos desarmar, o mejor dicho, deconstruir esa cultura que ha marcado diferencias artificiales que no tienen base biológica. ¿Por qué? ¿Porque no la tienen a la base biológica? No, sí la tienen, pero porque no vamos nosotros a enseñar la biología de la sexualidad. Entonces, el sexo siempre fue género, significa un grito radical de los ideólogos de género a la hora de terminar de colocar la variable sociológica del género como aquella variable que va a explicar nuestra sexualidad hasta las últimas consecuencias. Ya voy a volver a todo esto. Ustedes déjenme cerrar la parte teórica con una autora más para volver a Europa. La más importante de Europa es española, se llama Beatriz Preciado, ahora se puso otro nombre, ahora se llama Paul Beatriz Preciado porque dice que no es ni hombre ni mujer, entonces se puso un nombre de hombre y un nombre de mujer. Si no, mírenle el simpático bigotito que se dejó a base de hormonas. Y ella ha escrito una serie de libros, uno de sus más conocidos es El Manifiesto Contrasexual, en el cual podemos leer cosas como esta. Lo vamos a leer, a mí me interesa que ustedes escuchen las cosas que esta gente escribe. Porque después no vaya a ser como este grupo LGBT, no sé si ustedes vieron el comunicado que sacaron un comunicado de repudio contra esta charla diciendo que yo iba a hablar de algo que no existía, que era la ideología de género. Y ellos dicen, no existe la ideología. No existe la ideología de género. Bueno, no, sí, tanto existe, lo que pasa es que esta gente generalmente ni siquiera lee a sus propios autores. Ese sería el problema de esta gente, ¿no? Porque si los leyeran no podrían argumentar que no existe la ideología de género leyendo cosas como estas. Vamos a ver. ¿Qué dice Beatriz Preciado, la docente de la Cátedra de Género de la Universidad París 8? Es decir, estamos hablando de grandes docentes y de grandes académicos. No estoy trayendo blogueros o personajes menores estilo Marina Pichot. No, estamos hablando de gente que tiene un lugar importante en la academia. Ayer estuvo
este señor, este filósofo Darío Zeta, ¿no? Acá. Bueno, una de sus autoras, de sus filósofas favoritas, es precisamente Beatriz Preciado, ¿ok? Ella dice esto: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Esto está muy encriptado, ¿ok? Van a ver que no es fácil leerlo, lo hacen a propósito, no es porque sea lo que te quiere comunicar algo sustancialmente difícil, sino porque en la dificultad estriba la sensación de cientificidad. Si yo escribo enredado, totalmente enredado para decir una estupidez, logro, sin embargo, que la gente diga, uy, no entendí una palabra de lo que dijo, debe ser que yo soy muy bruto, y debe ser que esto es muy científico. Pero por eso digo, me interesa leerlo. ¿Cómo sigue? Ok, los hombres y las mujeres, ¿qué son? ¿Naturaleza? No, son una construcción de un sistema. Sigue así. La contrasexualidad, que es la estrategia que ella propone para la ideología de género, la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Freno acá. ¿Ustedes entienden lo que está diciendo? Está diciendo que nuestra sexualidad depende de un contrato social. Sin especificar, porque tampoco puede hacerlo, en qué momento de la prehistoria dos cavernícolas se sentaron, en qué lugar de este mundo, y dijeron, vamos a firmar un contrato para ver quién va a ser el hombre y quién va a ser la mujer. Y para someter a la mujer a que tenga que tener hijos, porque es una fuerza de reproducción. ¿En qué momento de la historia nosotros acordamos un contrato en el cual la mujer iba a ser la que iba a tener hijos? Yo la verdad no lo sé, y ella tampoco. Sin embargo, lo afirma de esa forma. En este nuevo contrato, es decir, tras el triunfo de la ideología de género, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Ese es el fin de la ideología de género. No más hombres, no más mujeres, sencillamente cuerpos hablantes. Indistinción radicalizada hacia el absurdo. ¿La ideología de género no existe? No, sí existe y está escrita. Simplemente hace falta tomarse el trabajo de leer los propios libros que sus propios autores escriben. Digo, harían mucho bien, por lo menos para esta propia gente que dice llevar adelante estas causas, pero a veces tan perezosa que no se toma el trabajo de leer a sus autores. ¿Qué es entonces la ideología de género? No se nace mujer, llega a un nacerlo, lo personal es político, la mujer en verdad no existe, el sexo siempre fue género, la sexualidad es un contrato social. ¿Qué hemos ido viendo? Hemos ido viendo cómo desde Simone de Beauvoir en adelante se ha ido exacerbando una visión sobre la sexualidad desde el feminismo, bajo la cual nuestra sexualidad se ha ido despojando de naturaleza. Progresivamente han restado naturaleza a la hora de explicar la realidad de la sexualidad humana y han ido cada vez agregando mayores dosis de explicación de tipo culturalista hasta hacer de la cultura una única variable explicativa. La ideología de género en una oración es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Veo gente que estaba tomando nota, así que se los repito. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan, es decir, le quitan la raíz, desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Voy a desarmar, termino de desarmar la conceptualización y nos tomamos un break de 5 minutos. Déjenme que lo desarme rápidamente. Conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué digo que son anticientíficas? Porque evidentemente querer reducir un fenómeno complejo como es la sexualidad humana a una única variable encima de una ciencia blanda como la sociología es por lo menos una afrenta contra la ciencia natural, que es la más rigurosa que tenemos, y lo digo como alguien que viene desde la ciencia blanda, que es la ciencia política. Decir que el sexo siempre fue género es decir que tenemos que descartar cualquier tipo de conocimientos científicos en términos, por ejemplo, de anatomía, fisiología, neurociencias, embriología, genética, biología, psicobiología y podría seguir.
Cualquier tipo de ciencia que venga a mostrar que la sexualidad tiene un dato duro de fondo, que estamos condicionados por la naturaleza en términos de nuestra sexualidad, esa ciencia tiene que ser desplazada. ¿Por qué? Porque el sexo siempre fue género. Fíjense que, sin embargo, nosotros somos los místicos, nosotros somos los religiosos y los anticientíficos y los medievales. No hemos encontrado... ¿Cómo es eso de que no se nace mujer, llega un serlo? A ver, somos hombres o mujeres antes de nacer y vamos a seguirlo siendo después de la muerte. Y no estoy hablando de Biblia, no estoy hablando de religión, de teología, de fe, de nada de eso. Estoy hablando exclusivamente de los avances científicos más modernos de los cuales disponemos. Porque ya sabemos, por ejemplo, que los procesos de sexualización ocurren intrauterinamente, que empezamos a definirnos sexualmente, incluso se sexualiza nuestro cerebro a través de descargas hormonales que recibimos en el útero materno. Sabemos que genéticamente ya toda esa información está contenida desde el momento de la concepción, gracias a la genética más moderna. Sabemos incluso, vamos a lo cotidiano, ¿una mujer embarazada puede conocer hoy el sexo de su niño? Sí, ¿con qué? Con un ecógrafo. ¿Qué le hace el ecógrafo? Le pasa un aparatito y acá tenemos una ginecóloga. ¿Y qué le dice usted, ginecóloga? ¿Es un niño o una niña? ¿Alguna vez le ha dicho a alguien está esperando un LGBT? A ver, otra cosa son las identificaciones y las orientaciones sexuales. Pero la sexualidad tiene un fondo tan duro que lo podemos conocer antes de que nazca. Entonces no es cierto, seguimos repitiendo estos eslogans y acusando encima a los que estamos en contra de la ideología de género de que son medievales y retrasan y son arcaicos y son retrógrados. Escuchame, vos estás diciendo algo que va totalmente a contrapelo de la ciencia más moderna y te creas revolucionaria. ¿Y cómo es eso de que uno sigue siendo hombre o mujer después de la muerte? Me refiero, no sé, al más allá, al paraíso. No, me refiero al cuerpo, a la materia. ¿O acaso, cuando vamos a poner un caso medio burdo, pero creo que vale, se encuentran estas momias de que tienen más de 3.000 o 4.000 años y con la tecnología más moderna de la cual el hombre hoy dispone, se hace una serie de estudios y eso que es un resto de tejidos y a veces incluso de polvo, se puede encontrar a ver si pertenecía ese cuerpo a un hombre o una mujer. Nadie va a estar pensando, a ver, bueno, pero ¿se identificaba como hombre? ¿La momia se identificaba como hombre o la momio, no? ¿Qué sé yo? Le momie se identificaba como hombre. ¿Qué sé yo, no? O sea, cuanto más avanza la ciencia, parece que más avanza también la estupidez. La ideología de género, sin embargo, no es un chiste, por más que a veces se preste para la risa. La ideología de género es esencialmente autoritaria. El problema no es que la ideología de género sea anticientífica. Acá no estamos en un congreso de ciencias y no estamos acá llenando este auditorio porque estoy muy preocupado porque la ciencia está en retroceso por las ideologías, porque si no yo hoy podría estar dando, en vez de una conferencia sobre ideología de género, una conferencia sobre el tarot, sobre el juego de la copa, y yo contándoles cómo hay grupos que juegan al juego de la copa y creen que convocan a los espíritus, o grupos de gente que van y le pagan a brujas para que le lean las manos o le tiren las cartas para adivinar el futuro. Sin embargo, no es esa la preocupación. La preocupación es una ideología que por ser anticientífica no nos pone en peligro, nos pone en peligro por ser anticientífica e imponerse en vez de proponerse. Ese es el problema. A ver, ¿el problema cuál es? El problema no es que las personas tengan otras orientaciones sexuales o que haya personas que se identifiquen de una forma discordante respecto de su realidad corporal. El problema es que esas personas armen lobbies que presionen al Estado, que nos condiciona después a nosotros a través de leyes. El problema no es, a ver, que mi amigo de acá, de la primera fila, nos diga hoy que es Superman. Él se autopercibe como Superman y su identidad, en verdad, siempre fue ser un superhéroe. Y ahora se quiere tirar del 10º piso. Eso porque dice que va a salir volando con la capa de superhéroe. Ahora, ese es un problema, en todo caso suyo y de su familia, y en todo caso será de tu psicólogo, psiquiatra, lo que fuere.
¿Cuándo pasa a ser un problema mío? Cuando mi amigo de la primera fila, Superman, arma un lobby con otras personas que creen ser también Superman, y con ese lobby generan una legislación para obligarme a mí a ser partícipes de su autopercepción, para prohibirme a mí decir que en verdad no estamos frente a gente fantástica que tiene superpoderes, para incluir en la currícula escolar de mis hijos una enseñanza basada en ideas anticientíficas que les pretenden enseñar que ellos también pueden ser como el amigo de la primera fila de Superman y salir volando por los aires, y además sacarme a mí de mis impuestos para financiarle su capa. Ahí está el límite. No es el problema su autopercepción, que él sea Superman. Adelante. Ahora, no me condiciones a mí con el Estado, porque si vos me condicionás a mí con el Estado, yo voy a reaccionar. Y la gente está reaccionando, afortunadamente. De modo que el problema no es que estas ideologías sean anticientíficas. El problema es que se imponen con la fuerza, y vamos a ver cómo se imponen después de este break. Gracias.